el transcurso de esta semana Aste honen bilakaeran, suelo venir de vez en cuando aquí al local. Elizara, lokalera batzutan etortzen naiz. Y cuando estoy afuera, Eta kanpoan nagonean, todo esto está apagado. hau dena itzalita dago. No hay vida alguna aquí. Ez dago bizitzarik. Entonces yo me paro un momento afuera Orduani pixka bat hor kanpoan geratzen naiz, y uno anhela que sea domingo. eta batek nahi du igandea izatea. Y cuando es un domingo, cuando venimos aquí, Eta igandea denean, etortzen garenean, me doy cuenta que aquí hay vida, konturatzen naiz hemen bizia badagoela. aquí hay proyectos, Hemen badaude proiektuak. aquí hay sueños Hemen ametsak daude. personales, particulares Bakoitzanak, y sobre todo lo que dijo mi hermano William hoy día en la presidencia. eta batez ere William Anaiak esan dunak presidentzian. Muchos venimos a lamentarnos muchas cosas, Batzuk etortzen gara askotan atxekabetuak, gauza tristez, atxekabetzea edo. Lo cierto es que hay una esperanza en el Señor Jesús. Egia da esperantza badagoela jaunarengan. Y qué bueno es poder hablar acerca de esa lamentación que tengo. Eta zein ederra den horretaz hitz egin ahal izatea. Así que qué bueno es estar aquí el día domingo. Zein ona den igandean hemen egon ahal izatea. Necesitamos escuchar palabra de Dios. Jainkoaren hitza entzuteko beharra daukagu. Y estamos estudiando el Evangelio de Juan. Eta Juanen evangelioa ikasten ari gara. Seguimos en Juan capítulo 18, Juanen 18. kapituluan jarraitzen dugu. versículo del 19 al 27. 19. bersikulotik 27. Voy a orar brevemente Otoitz labur bat egingo dut, y luego compartimos el tema de hoy. eta gero gaurko gaia konpartituko dugu. Señor Jesús, Jesus jauna, a ti te adoramos, zuri gurtza ematen dizugu jauna. a ti te alabamos Zuri gurtza eta labantza ematen dizugu. y a ti te bendecimos. Zuri bedenkatzen zaitugu jauna. Gracias por este local. Eskarrik asko lokal honengatik. Gracias porque todavía no vivimos una persecución. Eskarrik asko oraindik ez daukagolako jarraipen bat guri. Gracias porque tú nos sigues guardando y cuidando durante todos los días. Eskarrik asko zuk beti gordetzen gaituzulako egunero. Venimos delante de ti, Zuregana gatoz, necesitados de ti, zure beharra izaten. hambrientos de escuchar tu palabra. Zure hitzaren goseaz. Señor, cautiva todo mal pensamiento que hay dentro de nuestra vida. Jauna, harrapatu guregan izan daitekeen pentsamentu gaiztorik, txarrik. Que tu Espíritu Santo Zure Espiritu Santua tome el control del día de hoy, hartu dezala gaurko egunaren kontrola. de nuestra mente, Gure pentsamenduez, de nuestro corazón gure bihotzaz, y de todo lo que se haga aquí. eta egiten dugun guztiaz, jauna. Porque todo lo que hacemos Egiten dugun guztia, es para tu gloria y para tu honra. zure aintza eta zure gorespenerako delako. En el nombre de Jesús. Jesusen izenean, Amén. amen. Muy bien, vamos a leer el texto. Le diré a mi hermana Isaro, que está con nosotros ahora, Oso ondo, esango dio nire arrebari testua irakurtzeko. que lea por favor en euskera Irakurtzeko mesedez, del versículo 19 al 21, 19. bersikulotik 21. pero como lo solemos hacer en bilingüe, Baina elebidun egiten dugunez, vamos a leerlo de una manera segmentada. zatika irakurriko dugu. Así que los primeros versículos que va a leer en euskera Horrela, irakurriko dituen lehenengo bersikuloak, va a ser del 19 al 21. 19. 21. izango da. Vale. En castellano se lee de la siguiente manera. Versículo 19 al 21. Dice, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió, yo he hablado al mundo abiertamente, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nunca he dicho nada en secreto.
¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que le he dicho. Y antes de empezar esta predicación, Eta predikazio hau hasi aurretik, lo que vamos a ver el día de hoy gaur ikusiko duguna, es el interrogatorio a Jesús. Jesusen galdeketa ikusiko dugu. En los versículos anteriores, Aurreko bertsoetan, lo que hemos visto es que a Jesús lo han arrestado. ikusi duguna izan du da Jesus atxilotua izan dela. Los soldados y alguaciles de los principales sacerdotes. Soldaduek eta guardiek sazerdoteenak atxilotu dutela. Jesús fue traicionado por Judas Jesus traizioa jaso zuen Judasengatik. y fue en un huerto. Eta baratza batean izan duzan. En el mismo instante que Jesús iba a ser arrestado, Jesus atxilotua izango zen momentu berean, Pedro le corta la oreja a Malco. Pedrok Malkori belarria moztu zion. Malco era un servidor del sumo sacerdote. Malko sazerdotete nagusiaren laguntzaile bat zen. Ahora, Jesús le recrimina esa acción. Jesusek kargo hartu zion gertakarri horreri. Le dice, Pedro, mete tu espada en la vaina. Esaten dio Jesusek Pedrori, Pedro, sarra ezazu ezpata zorroan. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Aitak emango didan kopa ez dutedan behar? Luego llevan a Jesús a Anás, Gero Jesus Anasen gana eramaten dute. el sumo sacerdote, para ser interrogado. Apaiz nagusiari galdeketa hasteko. Es lo que vamos a ver ahora en adelante. Orain jarraian ikusiko duguna izango da. Y todo esto es en el transcurso de aproximadamente una semana. Eta hau guztia gertatuko da gutxi gorabehera astebeteko tartean. Así que el día de hoy vamos a ver el interrogatorio a Jesús. Gaurko egunean Jesuseri galdeketa ikusiko dugu. Y en estos versículos que acabamos de leer, del 19 al 21, Eta orain irakurri ditugun 19. bersiklotik 21 tartean ikusi dugu. vamos a ver la doctrina de Jesús. Jesusen doktrina ikusiko dugu. La pregunta del sumo sacerdote Anás a Jesús. Anasek Jesuseri egiten dion galdera ikusiko dugu. Tenía dos preocupaciones. Bi kezka zituen Anasen galderak. En primer lugar, preguntó por sus discípulos. Lehenik bere ikasleengatik galdetu zuen. Y luego preguntó sobre la doctrina que enseñaba. Eta gero erakuste zuen doktrinaz galdetu zuen. La preocupación de Anás Anasen kezka, por saber cuántos discípulos podría tener Jesús con su doctrina. Jesusek zenbat distzipulu izango zituenaren kezka, Es decir, cuántos seguidores podría tener Jesús. zenbat jarraitzaile izango zituen Jesus. Eso perturbaba el corazón de Anás, Hori Anaseri ezinegona jartzen zion bihotzean. de tal manera que lo primero que hizo fue preguntar por sus discípulos. Horrela bada, egin zuen lehenengo gauza izan duzen galdetzea bere jarraitzaileez. Tenía temor de que hubiera una posible revuelta o rebelión Bazekan kezka matxina bat sortu zitekeenarena. en contra del Sanedrín. Sanedrinaren aurkako matxina da. De modo que Anás quería saber cuántos seguidores contaba Jesús. Horrela, Anasek jakin nahi zuena zen zenbat jarraitzaile zeuzkan Jesusek. Por otro lado, la preocupación de Anás Beste alde batetik, Anasen kezka zen, era la doctrina de Jesús, Jesusen doktrina zen beste kezka. era la enseñanza de Jesús. Zer erakusten zuen Jesusek? ¿Qué es lo que Jesús enseñaba? Zer erakusten zuen Jesusek? ¿Cómo puede ser maestro si no ha asistido a ninguna de las sinagogas, Nola izan daiteke maisu sinagogara inoiz ez baldin bada joan? donde todos los rabinos enseñaban? Rabino guztiek han erakusten zutela. Y lo que es peor, dice ser hijo de Dios. Eta oraindik eta okerrago esaten du jainkoaren semea dela. Eso es una blasfemia, serse hijo de Dios. Hori blasfemia da, jainkoaren semetzat izatea bere burua. No es discípulo de ningún rabino. Ez da rabino baten jarraitzaile ikasle. ¿Y cómo es posible que su enseñanza pueda convencer a tanta gente? Eta nola da posible hainbeste jende konbentzitu ahal izatea bere irakaspenak? Una de las características de un discípulo Distipulo baten ezaugarrietako bat, es que cada vez que enseñaba la ley judía, judutarren lege erakustezun bakoitzean, siempre mencionaba el nombre del rabino beti erakusten zuela zen rabino izan duzen bere irakasle, que le había enseñado. berari erakutsi ziona. Como ejemplo tenemos a Pablo.
Pablo dugu adierazgarri bezala. Pablo aprendió las leyes del judaísmo bajo la enseñanza de Gamaliel. Paulok ikasi zuen judutarren legea Gamaliel rabinoan pean. Eso lo vemos en Hechos 22:3. Hori ikusi dezakegu Eginak 22. kapituluan. Jesús declara que ha enseñado en las sinagogas Jesusek adierazten du sinagogetan erakutsi duela. de una manera transparente. Era garbian, agerian. No la ha hecho a escondidas, Ez du izkutuka egin. ni en secreto. Ez da sekretuan ere ez. Por eso Jesús le dice, Horregatik Jesusek esaten die. pregúntales a ellos Galdegi ezu beraiei, lo que les he enseñado. erakutsi die dana. Ellos saben qué cosa he dicho. Beraiek badakite zer esan dudan. Así que lo que vemos en este primer apartado Horrela, lehenengo zati honetan ikusi dezakeguna, es la doctrina de Jesús. Jesusen doktrina da. Si hay algo fundamental de las diferentes religiones que nos rodean, Zerbait balin badago ezberdina inguratzen gaituen erlijioetatik, todo levantamiento religioso edozein altxamen erlijioso, siempre tiene que tener una doctrina o una enseñanza. beti izan behar du doktrina edo irakaspen bat. Pero esas corrientes religiosas que existen, Baina dauden korronte erlijioso horiek, cada maestro o cada profesor irakasle edo maisu bakoitzak, nunca te comparten acerca de la resurrección del maestro. ez du inoiz maisuaren berpiztea hitz egiten. Son religiones, entre comillas, humanistas, Badira erlijio humanistak esango genuke. porque lo que quieren enarbolar Nahi dutena da haunditu, es vivir eternamente aquí en la tierra, nahi dutena da batez ere lur planeta honetan bizi. cosa que nosotros sabemos Gauza da gu badakigula, que aquí en la tierra no va a quedar nadie. hemen lurrean ez dela inor geratuko. La pregunta es pertinente. Galdera badator. Y tú dices, ¿cómo que nadie? Baina guk esango du, baina nola inor ez dela geldituko? ¿Acaso no vemos tantos muertos? Baina ez ditugu hainbeste hildako ikusten? Porque la paga del pecado es, Zeren pekatuaren ordaina da eriotza. pero hay esperanza en la muerte. Baina esperantza dago eriotzan. Que tú y yo hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús. Gure konfiantza Jesusengan jarri dugu, jaunan jarri dugu. Y como Jesús ha resucitado, Eta nola Jesus berpiztu da, entonces nosotros también resucitaremos. orduan guk ere berpiztuko gara. Y ese es el fundamento del cristianismo, Hori da kristautasunaren oinarri nagusia. que Jesús resucitó. Jesus berpiztu zala. Así que esa es la esperanza del creyente. Hori da sinesten dugunen esperantza. Vamos a seguir con los demás versículos. Jarraituko dugu hurrengo bertsikuloekin. Voy a pedir a mi hermana Isaro que lea por favor del versículo 22 al 24. Eskatuko diot nire arreba izar hori jarraitu dezan irakurtzen, 22. bersikulotik 24. Muchas gracias. La palabra dice, al decir esto Jesús, uno de los alguaciles que estaba allí, le dio una bofetada y le dijo, ¿y así le respondes al sumo sacerdote? Jesús le dijo, si he hablado mal, señálame el mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Lo que podemos ver aquí, Hemen ikusi dezakeguna, en estos versículos, berso hauetan, es la reacción del alguacil y la respuesta de Jesús. guardiaren erreakzioa eta Jesusen erantzuna ikusi dezakegu. Por un lado vemos que el alguacil le da una bofetada a Jesús. Alde batetik ikusten dugu guardiak masaileko bat ematen diola Jesuseri. Y le da una bofetada porque Jesús dice la verdad. Eta masailekoa ematen dio Jesuseri egia esaten duelatik. O sea que podemos nosotros recibir una bofetada al decir la verdad. Hau da, guk ere jaso dezakegu masaileko bat egia esateagatik. Porque este mundo está basado lamentablemente en pura mentira. Zeren mundua hau batez ere gezurretan dago oinarrituta. Así que si a ti y a mí nos abofetean por decir la verdad,
Horrela bada, guri ere masailekoa ematen badigute egia esateagatik, Gloria a Dios. jaunari aintza. Cristo recibió una bofetada, por decir la verdad. Kristo jaso zuen masaileko bat egia esateagatik. Ahora, es como el alguacil quiso quedar bien con Anás. Seguronik guardiak ondo gelitu nahi izan zuen Anasen begietan aurrean. De tal manera que le dio una bofetada a Jesús sin tener culpa alguna. Horrela, Jesuseri masaileko bat eman zion kulparik izan gabe. Es el típico personaje que quiere quedar bien Da pertsonaia tipikoa ondo gelitu nahi duena. para poder escalar posiciones, Gorago iritsi nahi duen pertsona. de modo que su ambición lo impulsó a golpear a Jesús. Bere ambizioak Jesus jotzera bultzatu zuen. ¿Te has visto tú en algunas circunstancias como esta? Ikusi alzarazun noizbait horrelako egoera baten aurrean? A esto a veces se le suele llamar Honi batzutan ditu diezaiokegu. un chupamedias. Txupa medias bat. En el argot Hitz herrikoian o en la tradición edo kulturalkiko tradizioan, se le dice el chupamedias. txupa medias esaten zaio. Posteriormente, Anás, Ondoren Anasek al no encontrar pruebas de cómo culpar a Jesús, Jesuseri errua botatzeko probarik aurkitu ezean, lo envió atado a Caifás. Kaifaseri lotuta bidali zuen. Ahora, quiero aclarar algo muy importante aquí. Zerbait agertu nahi dizuet oso garrantzitsua. Anás Anas, había sido sumo sacerdote. apaiz nagusia izandakoa zen Anas. Él era el suegro de Caifás. Kaifasen aitaginarre bat zen, En el Imperio Romano Erromatar imperioan. hubo un momento donde a Anás lo descalificaron o le quitaron de ser sumo sacerdote Erromatar imperioko garai batean Anaseri apaiz nagusia izatetik kendu zioten. y pusieron como un nuevo sacerdote a Caifás. Eta Kaifas jarri zuten apaiz nagusi gisa. Ahora, la palabra del Señor lo reconoce como sumo sacerdote también, Jaunaren hitzak ere apaiz nagusi bezala errekonozitzen du. porque es el Señor el que pone y saca sacerdotes. Zeren jauna da jarri eta kentzen dituen apaiz nagusiak. Entonces los judíos no podían aceptar que el gobierno romano haya podido sacar a Anás como sumo sacerdote. Orduan judutarren gobernuak ez zintzun onartu Anas kintzea apaiz nagusi izatetikan. Es por eso que leemos en la palabra de Dios que a los dos, tanto a Anás como a Caifás, Horregatik irakurri dezakegu jaunaren hitzean biei Anas eta Kaifaseri lo llama como sumo sacerdote. biei deitzen diela apaiz nagusi bezala. Ahora, Anás le tiene ganas a Jesús, Baino Anasek gogoa dio horrapatu nahi du Jesus. porque en el Evangelio de Juan capítulo 3 Zeren Juanen 3. kapituloan vemos que Jesús va a limpiar su casa, va a limpiar el templo. ikusten dugu nola Jesus Anasen etxea garbitzera doa tenplua. Y vemos cómo Jesús bota la mesa de los cambistas Eta ikusten dugu nola Jesusek kanbisten mailak botatzen ditu. y saca una vara y empieza a tirar chicote, por decirlo de alguna Eta manera. ikusten dugu nola makilakin gauzak botatzen ditu, dena garbitzen duen. Que sepas que ese era el negocio de Anás. Hori jakin dezazula Anasen negozioa zen. Él como sumo sacerdote en ese tiempo Bera apaiz nagusia zen momentu horretan. vendía animales para ser sacrificados dentro del templo. Saltze zituen animaliak gero tenpluan sakrifikatuak izango zirenak. Por ejemplo, una vez al año presentaba sacrificio Adibidez, urtean behin sakrifizioa eskaintzen zuen, para perdonar el pecado del pueblo. herriaren bekatua barkatzeko. Y tú y yo, como cabeza de hogar, Eta zu eta ni etxeko nagusi bezala, tenía que presentar mi ofrenda para perdón de pecados de mi familia. eta nik ere eskaini behar nituen sakrifizioak nire familian bekatuak garbitu ahal izateko. Entonces, si yo quería venir desde Pamplona aquí a Tolosa Orduan nik adibidez Iruñatik Tolosara etorren nahi baldin banun, a presentar ese sacrificio por mi familia, nire familiarengatik sakrifizio hori eskaintzera, tenía que venir con muchos animales para poder ser sacrificados. animali askorekin etorri behar nun onera.
Y eso era algo muy costoso. Eta horrek diru asko balio zuen. Entonces Anás, Orduan Anasek, que es muy inteligente, oso inteligentea zena, dijo, no, mejor vamos a poner animales aquí en el templo para venderlos. ez begira, idea hobeago izango da, tenpluan berean animalia jartzea saltzeko, Y no eran animales que cumplían los requisitos puestos por Jehová. eta gainera ez ziren animalia Jehobaren legearen pean zeudenak sakrifizioa egin alizateko. De tal manera que el que venía de lejos Orduan, urrutitik zetorrenak, le salía mucho mejor comprar el animal dentro del templo antes de traerlo desde su casa. orduan askoz ere erosogoa zen tenpluan bertan eroste animaliak bere etxetik ekarri baino. Es por eso que el Señor Jesús, Horregatik Jesusek cuando llegó a su casa, bere etxera tenplura iritsi zenean, dijo claramente que esa no es una cueva de ladrones, esan zuen argi eta garbi hori etzela lapurrenko bazulo bat. que era una casa de oración. Hori zela otoitz egiteko etxe bat. Entonces Anás le tenía ganas a Jesús. Orduan Anasek gogoa zion Jesuseri, haserre zegoen Jesusekin. Le estaba malogrando el negocio del año. Bere negozioa puskatzen ari zen. Así que fue que Anás le dijo a esta turba de soldados, tráeme a Jesús Horrela esan zion Anasek guardia eta soldadoei, ekarri Jesus, para juzgarlo en mi casa. nire etxean epaitzeko. Y estaba pasando por alto Eta azten ari zaion, muchas cosas que como judíos tenían que conservar. judutar bezala gorde behar zituzten gauza asko, Estaba infringiendo su propia ley bere lege propioa hausten ari zen. porque le tenía ganas a Jesús. Zeren gehiago zan Jesusen aurka zeuzkan pentsamenduak. Así que lo que vamos a ver ahora, Horrela orain ikusiko duguna, de los versículos 25 al 27, 25-tik 27 ikusiko duguna, voy a pedirle a mi hermana Isaro que por favor lo lea. esango dio nire arrebari irakurtzeko mesedez. Pedro estaba allí de pie, calentándose, y le dijeron, ¿acaso no eres tú uno de los discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿qué? ¿No te vi yo en el huerto con él? Pedro le negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Entre el arresto de Jesús Jesusen atxiloketa y las preguntas de Anás eta Anasen galdere artean, que le hizo a Jesús, Jesuseri egin zizkionak, vemos que Pedro estaba mirando y observando todo. ikusten dugu Pedro hor zegoela dena ikusten dena behatzen. Probablemente era tiempo de invierno, Balitike seguruena negua izatea. porque Juan nombra que alrededor de Pedro y de los demás Zeren Juanek esaten du Pedro eta besteen inguruan, había una fogata encendida. zu bat bazala piztua. Quizás tanta era la aflicción de Pedro Agian haintzan handia txeka bea Pedrorena eta kezka, que su rostro cambiaba lleno de preocupación, bere aurpegia aldatu zuela atxeka bezbetea. a tal punto que le preguntaron, Orduan galdetu zioten, ¿acaso no eres tú uno de sus discípulos? zu ez alzara ba bere ikasletako bat? Lo que ciertamente Egiatan, es que cuando tú y yo estamos preocupados, zu eta ni gaudenean preokupatuak, muchos de nosotros somos somos muy expresivos. gutako askori ikuste zaigu zertan ez gaudela ondo. Nos cambia la cara. Aurpegia aldatze zaigu. Si estás contento, estás... Pozik bali mazaude, irripartxu. Pero si estás triste, Triste bali mazaude. y si estás de peligro, Bildurrez bali mazaude. son los ademanes de Pedro, Pedroren gestoak, son los modales de Pedro, Pedroren izateko erak, lo que dieron por sentado bai estatu zutena,
o revelaron que él era uno de sus discípulos. Erakutsi zutena, adierazi zutenak Jesusen jarraitzaile bat zela. ¿Acaso no eres tú uno de sus discípulos? Zu ez altzara bere jarraitzaileetako bat? Pedro dijo, no lo soy. Pedrok esan zuen, ni ez naiz. Sin embargo, la segunda pregunta que le hacen a Pedro Baina, hala ere, Pedrori egiten dioten bigarren galderak, es un familiar de Malco, Malkoren familiar bat edo aide bat da. aquel que Pedro había cortado la oreja en el huerto. Pedrok baratza horretan belarria moztu zionaren familiar bat zen. O sea que Pedro dijo, ya la libré. Pedrok esan zuen, ja ez da nere kargua. Sin embargo, el familiar de Malco le dice lo siguiente, Baina Malkoren aidea zenak hau esaten dio. ¿qué? ¿No te vi yo en el huerto con él? Zer, nik ez zintudan ikusi baratzean berarekin? ¿No has sido tú el que le ha cortado la oreja a mi primo? Ez altzara zu izan Malkori nere lengusuari belarria moztu diona? Ante tal pregunta llena de verdad, Horrelako egiaz betetako galderaren aurrean, Pedro niega por tercera vez a Jesús Pedrok hirugarren aldiz ukatzen du Jesus, y enseguida cantó el gallo. eta berehala oilarra jo zuen. A veces uno se pregunta, ¿por qué el gallo? Batzutan batek galetzen du zergatikan oilarra. ¿Por qué no un ciervo? ¿Por qué no un perro? ¿Por qué no un gato? Zergatikan ez laguntzaile bat, zergatikan ez txakur bat, zergatikan ez katu bat. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a los campamentos de Saspiaritza? Gutako zen batzut jungara zazpieritzako kanpamentuetara. ¿Y qué es lo que hace nuestro hermano Ángel cuando quiere reunirnos a todos? Eta zer egiten du Angelek denak bildu nahi gaituenean? Toca la campana, ¿cierto? Kanpai bat jotzen du, bai? Y esa campana arriba, si no me equivoco, tiene la forma de un gallo, si Eta no me equivoco. kanpai horrek uste dut baduela oilarra bat gainean, marrazkia bezala. Que sepas que el gallo aquí era el reloj de la época. Jakin ezazuela garaiko erlojua bazela oilarra. Era el iPhone de la época. Garaiko iPhonea zan, Era el Xiaomi de la época. epokako Xiaomia zan, Era el Samsung, etc. Samsunga zen eta bar. Así que aún el gallito ya estaba predestinado para que cante a Pedro. Orduan oilarrak ere bazekin Pedrori abestu beharko ziola. Así que, como dice aquí la palabra, Horrela bada hitzak esaten duen bezala, no lo soy. ez naiz. Pedro negó por tercera vez a Jesús. Pedrok hirugarren aldiz ukatu zuen Jesus. Y enseguida cantó el gallo. Eta berehala oilarra jo zuen. La profecía de Jesús se había cumplido. Pedroren profezia bete zen. Antes de que cante el gallo, Oilarrak jo baino lehen, me negarás 3 veces. Muy bien, hiru Martín. aldiz ukatuko nauzu. Esta declaración de Jesús se encuentra recopilada en los 4 evangelios. Jesusek egindako adierazpen hau 4 evangelioetan agertzen da. En Mateo 26:34, Mateo 26:34, en Marcos 14:30, Markos 14:30, en Lucas 22:34 Lukas 22:34 y en Juan 13:38. eta Juan 13:18. Así que se cumplió esta profecía dada por Jesús. Hau da, Jesusek emandako profezia hau bete zen. Y aquí viene la pregunta del millón. Eta orain dator milioiko galdera. ¿Acaso somos nosotros mejores que Pedro? Gu hobeak algara Pedro baino? ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros ante esta situación? Nola jokatuko genuke guk egoera honen aurrean? ¿Alguna vez hemos negado nuestra fe? Noizbait gure fedea ukatu dugu? Y por último, Eta azkenik, ¿cuántos gallos han cantado en nuestra vida cristiana? zenbat oilarre jo dute gure kristau bizitzan? ¿Cuántos gallos nos han cantado? Zenbat oilarrek egin gaitu kantu? Esto es una palabra para meditar. Hau meditatzeko hitz bat da. Toda la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, Jaunaren hitz osoa Genesisetik Apokalipsira es para poder contemplarla, da behatzeko, beragan pentsatzeko da. es para meditar en ellas. Beregan pentsatzeko, Así, hausnartzeko. así que pidamos al Señor Horrela bada eskatu diezaiegu jaunari, que no nos ayude
a nosotros a negarlo, Ez laguntzeko guri berari ukatzen, que nos ayude a reconocerlo donde estemos. bera onartzeko gauden lekuan gaudela, bera onartzeko eskatu. Y seamos fieles y verdaderos, no solamente aquí, Izan gaitezen fidelak eta egiazkoak ez bakarrik hemen, en todo sitio, como dice Martín, leku guztietan y en todo lugar. eta leku guztietan. Así que vamos a orar. Orain otoitz egingo dugu nahi. Pongámonos de pie, vamos a orar. Goazen zutik jartzera, goazen otoitz egitera. Señor Jesús, Jesus jauna, te damos muchas gracias eskerrik asko handiak ematen dizkizugu. por el privilegio que nos das, Ematen diguzu aukera handiagatik. por poder leer tu palabra. Zure hitza irakurtzea ahal izateagatik. Ahora, Señor, Orain jauna, ayúdanos a atesorarla, lagundu gaituzu altxorra bezala gordetzen, a guardarla gordetzen, y sobre todas las cosas, eta gauza guztien gainetik, a obedecerla. obeditzera. Bendice a tu pueblo, Bedeinkatu zure herria, que tu gracia nos acompañe día y noche, zure grazia izan dadila gurekin gau eta egun, y que esta nueva semana eta hasten dugun aste berri honetan, podamos confesarte zuri konfesatu ahal izateko aukera izan dezagun, que tú eres nuestro Dios, zu zarela gure jainko, que tú eres nuestro Salvador, zu zarela gure salbatzaile, que tú eres nuestro Creador zu zarela gure sortzaile, y que tenemos vida eterna. eta betiko bizia dugula. Te adoramos, Zuri aintza goresten zaitugu, te alabamos alabatzen zaitugu, y te bendecimos. eta bedenkatzen zaitugu. En el nombre de Jesús. Jesusen izenean, Amén y amén. amen. Mila esker. Eskerrik asko.